Pues muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, en el momento que ustedes decidan ver este video que con todo cariño hemos preparado para ustedes. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener oportunidad de reflexionar juntamente con ustedes del Evangelio del 24º domingo del tiempo ordinario. Ya, qué rápido, ¿verdad? Se pasa los meses ya en septiembre. Y bueno, hoy nos hace favor de acompañarnos el padre Miguel Saloma. Bienvenido, Hola. padre Miguel. El padre Jaime Paredes. Bienvenido, padre Jaime. Saludos. Servidor el diácono José Antonio Tame, con el gusto de estar con usted. Padre Jaime, ¿quieres hacer alguna introducción, alguna provocación o vamos al texto? Pasamos al texto inmediatamente. Muy bien. Pues vamos a leer ahora el Evangelio según San Mateo. Estamos todavía leyendo el capítulo 18. Yo les comentaba la semana pasada que iba a ser continuado, ¿no? La semana pasada leímos de los versículos 12 al 34 y ahora vamos a leer de Mateo del capítulo 18 del 21 al 35. El texto dice así. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Padre Jaime, adelante si nos haces favor. Muy bien, sí. Bien, pues sí, es la continuación del Evangelio del domingo anterior. Ya el diácono nos había recordado que es el discurso eclesial de los 5 discursos que el evangelista Mateo pone en su Evangelio. Estos 5 discursos, Sermón de la Montaña, las parábolas, el discurso escatológico, el discurso misionero y este discurso eclesiástico. Y es clara la continuidad que hemos escuchado. Hace 8 días hablamos de esta experiencia comunitaria, de esta experiencia de si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a solas. Después este ambiente de oración, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Y ahora habla como de la ofensa, es decir, de si mi hermano me ofende, ya no es tanto el hermano que ha cometido un pecado y hay que salvarlo, sino ahora
me ha ofendido, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y me llama la atención y la reflexión la quisiera iniciar pues desde la última frase de Jesús, perdonar de corazón al hermano. Es una experiencia sin lugar a duda divina. Esta experiencia es de Dios, no es humana, aunque sí guardamos en el fondo de nuestro corazón el deseo de perdonar, el razonamiento de decir, pues, no, no ganas nada si te quedas en el resentimiento, no ganas nada si te quedas en el rencor. Aunque tengamos esos razonamientos, el perdón es una experiencia divina, es solo de Dios, Dios es el que perdona. ¿Qué nos puede estar diciendo entonces el texto en esta parte del capítulo de San Mateo? Nos habla que precisamente en la comunidad se vive esta experiencia del perdón de Dios. Es la invitación a entrar en este ámbito comunitario para experimentar el perdón de Dios. Dios que se acerca a mi propia realidad de pecado, de muerte. Y esto es importante. Esto a mí me suena mucho porque realmente Jesús llama a esta experiencia comunitaria a una experiencia así de reconciliación. Dios nos ha reconciliado, ya después lo expresará San Pablo en sus cartas. Dios nos ha reconciliado en Jesucristo y nos reconcilia como comunidad. Yo creo que perdonar de corazón solamente se percibe desde este ámbito comunitario en donde Jesús es el que está actuando, donde Dios es el que está liberando. Y lo dramático del Evangelio, lo dramático de la parábola es esta parte, que yo no pueda ni siquiera registrar ese dinamismo reconciliador al que Jesús me llama. Puedo no registrarlo y quedarme solitario, ¿no? Sí me perdona la deuda, pero no respondo, o sea, mi conducta, mis decisiones no son respuesta de esa experiencia que he recibido, que eso es lo que pudiera resultar para mí como muy escandalizador, ¿no? Se te ha perdonado todo y eso no te ha movido a perdonar, quiere decir que el ser humano está atorado en sus propias cosas. Sin embargo, la comunidad, perdona a tu hermano desde el corazón significa ya la acción de Dios dentro de este ámbito comunitario. No es el esfuerzo personal de nosotros de voy a perdonar, voy a olvidar, borrón y cuenta nueva, yo ya enterré aquello. No es solo un esfuerzo personal, sino es descubrir la acción de Dios que me ha reconciliado y a partir de allí, sí, experimentar un nuevo dinamismo en mi conducta. Puedo perdonar al otro. El asunto es que aquí la parábola termina como del otro lado, termina como diciendo, bueno, sí fuiste sujeto de perdón, pero no alcanzaste a perdonar. Y además la parábola termina diciendo, pues, ¿sabes qué? Fuera, ¿no? Porque, y así sucederá si no perdonan de corazón. El texto termina muy fuerte, muy dramático. Todos pudiéramos pensar que la lógica es, bueno, Dios me perdonó, pues yo perdono, ¿no? Dios me ama, yo amo. Dios me ha dado, pues yo doy. Como esas lógicas nuestras con las que a veces pretendemos vivir, pero está este riesgo, el riesgo de verdad, yo voy experimentándome perdonado. Hay signos, por supuesto, uno no siempre tiene la certeza de decir, yo ya estoy perdonado, ya ahí voy bien. Son como signos, porque además es una experiencia tan profunda que no podemos decir, así ya me perdono, entonces ya estoy bien. No quisiera exponer tan facilón esta experiencia de sentirse perdonado y mucho menos la de perdonar. Y mucho menos la de perdonar de corazón, que es desde la raíz, ¿no? Desde la raíz de lo más profundo. Entonces, pienso en estos elementos, así, del Evangelio, como elementos de esta lectura que pudieran animar a la reflexión. El perdón es de Dios, Dios actúa en su comunidad, y si los hermanos perdonamos, es porque Dios está actuando con toda su fuerza. Está el riesgo de no experimentar dentro de la comunidad este perdón y cerrarme.
Y bueno, Pedro, la figura de Pedro, pues ya viene sonando desde capítulos anteriores. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que ates, todo lo que desates. Y hace 8 días era ya el anuncio más comunitario, todo lo que desaten y todo lo que aten. Entonces está Pedro, está la comunidad, está, está también la superación de la ley. Creo que también está la superación de la ley porque Pedro dice, tenemos que perdonar 7 veces. Igual ya ahorita no nos explican, este número de 7 tal vez tenga alguna definición legal, tiene alguna connotación legal, social, de por qué preguntó por 7, todo este número simbólico, y Jesús proyecta más. Es también como la superación de la ley. O sea, el perdón no se alcanza solo o el perdonar a alguien, no se alcanza solo por cumplir la ley. Pues es que me dicen en la iglesia que perdone, es que me dice el Padre que perdone. No se alcanza solo de una ley así impuesta, sino se alcanza desde la experiencia, ¿sí? De ser perdonado, y eso con todo este drama de la parábola que este siervo es perdonado de toda su deuda y estrangula casi a su, a su compañero. Entonces, este es como un misterio, ¿no? No es tan matemático, no es tan frío, no es ya te perdono Dios, ya ahora sí puedes perdonar. Todo esto se va desenvolviendo en nuestra vida de alguna manera ahí cubierta, velada, y bueno, pues ahí vamos caminando. Por ahí yo Muy me bien. pararía. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel. Em, en cuanto al perdón, yo siempre he pensado que el perdón nos conviene a nosotros mismos, ¿no? El perdón no es para el otro, es para uno mismo. Y entonces la conveniencia del perdón no es para el otro también, sino para uno mismo. Cuando uno perdona, uno está libre de esa atadura, de la ofensa que nos han hecho. Y cuando nosotros no perdonamos, esta atadura permanece y vamos viendo que la atadura nos va pudriendo el corazón, ¿sí? Entonces, perdonar es conveniente, es bueno para nosotros, para desintoxicarnos del mal que aparentemente nos han hecho. Y digo aparentemente porque las personas no se dan cuenta del daño que producen. El daño que producimos no es voluntario. Hay muchas cosas que son involuntarias y entonces el daño que nosotros recibimos probablemente es involuntario de la persona. Es muy difícil que una persona se obsesione tanto con nosotros que esté pensando todo el tiempo en cómo hacernos daño. No, eso no sucede. El daño que nos hacen generalmente es inconsciente, es involuntario. Hasta nos sorprendemos que nos acusen de que hemos hecho daño porque no tenemos ninguna conciencia de haberlo hecho voluntariamente. Dicho esto, el perdón es un mecanismo de reconciliación y que tiene por origen, como ya lo decía el padre Jaime, tiene por origen el perdón de Dios. Dios, en su infinita bondad, nos perdona y nos pide que nosotros perdonemos a su nivel. ¿Mm? El cristiano no perdona 7 veces. El número 7 en la Biblia significa el número completo. Ujú. El número total, porque 7 son los días de la creación, 7 son los días de la semana, y entonces el número 7 es el número completo. Ujú. Eh, pues tiene mucho que ver con la simbología de la Biblia, también con la cábala y todas estas cosas, pero el número 7 en la Biblia significa un número completo, en donde ya no hay más. Entonces, Pedro le pregunta, ¿tengo que perdonar siempre?
Y Jesús le dice, siempre de los siempre por 10. Es decir, 70 veces 7 es 7 por 10. El número 10 es el número perfecto. Entonces, siempre por el número perfecto, por siempre. Es decir, tienes que perdonar a la manera de Dios, para ser libre a la manera de Dios, para estar en unidad con Dios. Entonces, esto nos lleva a un esfuerzo personal. Yo siempre recomiendo que se compren libros del perdón a los que están atorados con algo que no pueden perdonar. Cómprense un libro del perdón. Hay muchos libros de cómo perdonar. Perdonar no significa olvidar. No significa olvidar, no significa tener amnesia, sino que perdonar significa que lo que te hicieron ya no te haga daño, ya no te haga resentir eso que te hicieron. Entonces, hay muchas técnicas para el perdón y yo siempre recomiendo que se aprendan técnicas, que se aprendan técnicas. Una técnica que nos dice el Evangelio es pedir por los que nos han hecho daño, por los que nos persiguen, los enemigos, pedir, ponerlos en las manos de Dios, no para que cambien o no para que se mueran, ¿no? Sino para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque a lo mejor esa persona que nos ha hecho daño, en el fondo ni se dio cuenta de lo que hizo, ¿no? Entonces, el perdonarlo significa entrar otra vez en relación, entrar otra vez en la amistad, entrar otra vez en la relación de comunidad. Entonces, perdonar significa que yo pareciéndome a Dios voy a producir bendición para todos, para todos. Y esto, en un primer momento, me parece que lo que quiero dejar claro es que nos conviene perdonar. Y nos conviene perdonar a la manera de Dios. No hay nada, nada, absolutamente nada que esté fuera de la misericordia de Dios. Y también no hay nada, absolutamente nada, que pueda quedar aparte de nuestra misericordia. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo quiero comentarle que de curioso, ¿no? Cuando leí el texto del Santo Evangelio, en donde hablaba que ya la parábola que pone Jesús de que uno de los servidores del rey le debía muchos talentos, pues dije, a ver, voy a investigar más o menos a cuánto podría equivaler un talento, ¿no? 60 kilos de oro. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues un talento hoy de oro, pues andaría así como 8 millones de pesos, ¿no? Digo, pesos más, pesos menos, no importa, ¿no? Sino aquí, y es lo que yo quisiera destacar, cómo Jesús nos presenta una imagen de alguien que debía mucho, en donde Dios se apiada de él y le perdona todo, ¿no? Hasta la deuda, ¿no? Así nos perdona Dios, nos perdona todo, absolutamente. Y cómo a veces nosotros, seres humanos, escatimamos el perdón hacia los demás. Seguramente las ofensas que nos hicieron nuestros hermanos pudieran ser menores a las ofensas que nosotros hemos hecho. Entonces, esta comparación de magnitud, yo creo que Jesús la hace suficientemente gráfica, ¿no? Y habla de que este servidor que fue perdonado por el rey no ha logrado o no había logrado la conversión en su corazón. Y entonces recibe su justo castigo y pues le va, no le podemos decir que le va peor que
originalmente le pudiera haber ido, pero pues recibe el castigo que iba a recibir antes y ya con algún agravante, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, Padre Miguel, Padre Jaime, es cómo, y ya lo mencionaba el Padre Jaime, ¿no? Pero lo quiero reiterar, cómo el perdón del que soy capaz yo, hablando de todos y cada uno de nosotros, se puede dar si está fundamentado y enraizado en el perdón que me da Cristo, ¿no? Si no está allí, el perdón entonces no es completo, no es total, como Cristo nos perdona y como Dios nos perdona, ¿no? Entonces, en esta diálogo que tiene Jesús con Pedro y después la explicación que nos hace Jesús de la parábola, es que nos está diciendo que nosotros, para que perdonemos igual que como perdona Dios, tenemos que lograr que ese perdón venga de Dios. Y nosotros somos el medio por el cual hacemos que esa misericordia de Dios que yo experimento, la hago extensiva, hay una conversión en mi corazón y entonces por eso soy capaz de perdonar, capaz en el sentido de que tengo ya el don que Dios me ha dado para que yo también lo pueda hacer, ¿no? Pero es Dios el que está perdonando. No vayamos a pensar que nosotros tenemos así la facultad por nosotros mismos, ¿no? Y con esto termino mi primer comentario, porque me llamó mucho la, la reflexión que hace uno de los padres de la iglesia, Orígenes, que vivió por ahí finales del siglo segundo, principios del siglo tercero, como él dice que esta parábola y esta parte del Evangelio que acabamos de escuchar, él la interpreta como la necesidad de un perdón completo, perfecto y sin límites. Y eso solamente se da si Dios está presente, ¿no? Padre Jaime. Yo ahí me quedaría. Ok, muchas gracias. Padre Miguel. Pues yo quiero abundar un poquito en lo que decía el padre Jaime y que tú reiteraste. El origen, y yo lo digo así, el origen del perdón no somos nosotros. Como el origen del amor no es propiedad de nosotros. El origen del amor y del perdón, el del cristiano, es Cristo. Y por el Cristo se nos habilita para poder perdonar. Cuando nosotros decimos esto, yo no lo puedo perdonar, me tengo que preguntar si lo perdona Cristo, y entonces pues tengo que seguir en consecuencia la manera de obrar de Cristo, ¿no? Esto es muy difícil. Yo creo que los que nos oyen están en la misma dificultad que nosotros, porque se nos va la vida en ello. Se nos va la vida en aprender a amar, en aprender a perdonar. Eh, Cosas que no funcionan de los demás. Y por supuesto que cosas que yo hago que los demás resienten, ¿no? Entonces, el origen del perdón no está en el corazón del hombre. No podemos perdonar, no podemos amar como quisiéramos. Pero si amamos al estilo de Jesús, o perdonar al estilo de Jesús, o porque sentimos la bondad del perdón en nuestra vida, podemos en esta desproporción que siempre tenemos,
de que Dios nos perdona mucho hasta lo que no comprenden los demás, hasta lo que no ven los demás. Es como una desproporción muy grande de lo que me hacen a mí, lo que yo le hago a Dios hasta lo que no se ve. Es una desproporción hasta con respecto a lo que me hacen los demás. Y entonces tengo que descubrir grandemente el origen del perdón, de la misericordia, que es Dios. Y esto me hace querer aprender a perdonar como Dios perdona. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo para cerrar, porque creo que ya está muy redonda esta reflexión, en este proceso del perdón hay algo, queridos hermanos, que no deberíamos olvidar. Hay veces que nos cuesta mucho trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces yo les invitaría, ¿no?, que reflexionáramos un poquito si en algunas ocasiones hemos estado en esta situación que nos ha costado un poco de trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues esta es nuestra propuesta. Esperamos que les guste. Si les gusta, les pedimos que en el pulgar hacia arriba hagan favor de hacer clic, ¿no? Para que se ponga, pues de que les gustó a ustedes este video, que nos ayuden a compartirlo. Gracias a Dios esta comunidad va creciendo y pues les invitamos para que nos inviten a más personas, a conocidos, a quienes ustedes consideran que esto les puede ser de utilidad, que se los compartan y pues esperamos verlos la próxima semana y pues que tengan muy buena semana y que la reflexión sea muy fructífera. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias.